Buenos días, presidente. Marco Antonio Olvera, del diario digital Bajo Palabra. Presidente, en México hay actualmente 53.3 millones de personas en la pobreza. Durante los últimos 40 años, muchos medios de comunicación omitieron el crecimiento de la pobreza, que hoy, desgraciadamente, esos mexicanos que van al día, pues van a padecer los estragos del coronavirus. Y aunado a eso, presidente, según una encuesta, las fake news o las noticias falsas le están ganando a la información verídica y la información que emiten las autoridades de salud. En ese sentido, presidente, yo le vuelvo a insistir, y en mi canal de YouTube también la gente me pregunta y me dice que por qué no se hace un informe sobre el coronavirus a nivel nacional, en cadena nacional, mientras que pase la contingencia, porque pareciera que los medios que siguen inconformes por no tener publicidad insisten en apanicar a la gente. Y yo le puedo asegurar, presidente, que en las aldeas, en los grupos étnicos de los lugares más apartados de México, ni siquiera están enterados del coronavirus, porque están más preocupados por arar la tierra, por recoger la cosecha y por atender pues, la pobreza en la que está México todavía. Sí, vamos a estar informando cada vez más. Yo creo que esa es la mejor defensa frente a rumores y falsas noticias, el que estemos informando todos los días. Y también nos ayudan las redes sociales. Yo no comparto el que las campañas orquestadas en redes sociales, en Twitter y en otros medios, confundan a la gente o logren su propósito de distorsionar la realidad. No creo en eso. Creo que el pueblo de México está muy consciente, ya no es susceptible de manipulación. Sale una noticia falsa, de inmediato salen a desmentirlo en las redes y hacen el ridículo quienes promueven esas noticias falsas. Yo les diría que hasta ayuda, porque esas personas, sobre todo si son políticos, cada vez se van desgastando más. Es lo mismo de los medios. Si no tienen credibilidad, si sus articulistas no son serios, no son profesionales, si son tendenciosos, porque están al servicio del poder económico, sobre todo, pues ya nadie los lee, nadie los toma en cuenta. Por eso no hay que preocuparse, hay que tenerle confianza a la gente. Y también tomar en cuenta que el alcance de las redes aún es muy limitado y es un sector. No quiere decir que no haya internet en la población. Sí, pero no se usa todo el internet solo para la información política. Se usa para muchas otras cosas. Los jóvenes usan el internet para la recreación, para el deporte, para otras noticias o temas. No hay que preocuparse mucho por eso y tenerle confianza a la gente.
confiar mucho en la gente, en el juicio práctico que tiene la gente. Y poco a poco, ¿no?, van quedando descubiertos los que mienten, los que no dicen la verdad. De lo que no tengo duda es que todo ese malestar, que no es malestar social, sino que es un malestar de un sector de la élite de poder, tiene que ver con el que ya no hay privilegios, el que no se permite la corrupción, el que ya no se condonan los impuestos, el que los medios, no todos desde luego, ya no tienen las canonjías que tenían antes, ya no hay pago a columnistas. Ahora lo estamos viendo. Quisieran sectores pues, económicos también, no todos, que aplicáramos las mismas recetas de antes. Frente a la crisis, crédito del Fondo Monetario Internacional. Frente a la crisis, pedir que el pueblo se apriete el cinturón. Pero también tienen un respiro fiscal, presidente. Sí, también. Frente a la crisis, subsidios fiscales. Frente a la crisis, salvamentos, rescates. Ya no. Tenemos que proteger primero a los pobres. No pueden seguir habiendo fobaproas. Y aquí es importante decir que muchas veces en política hay que optar entre inconvenientes. A ver, es muy sencillo. Si decimos que no se pague el impuesto sobre la renta o que se reduzca, ¿qué va a significar eso? Menos ingresos, menos recaudación. ¿Y de dónde vamos a sacar para darle a los adultos mayores? Para darle a las niñas, a los niños con discapacidad, para darle a los campesinos, para otorgar créditos a las pequeñas empresas familiares. Todavía hay que esperar. Yo confío que vamos a lograr una recuperación económica pronta, porque tenemos bases muy sólidas, en cuanto a la participación, al trabajo de nuestro pueblo, a la entrega de nuestro pueblo y otros elementos. Nos ayuda mucho el que se haya aplicado con anticipación una política de bienestar
en beneficio de los pobres. Fíjense si no nos ayuda que estamos entregando el apoyo anticipado a los adultos mayores. Tengo el reporte de hoy, ya llevamos 75%. 6 millones de adultos mayores ya tienen sus recursos. Y vamos a terminar el 10. Ahora, también, para los que insisten mucho en que quieren condonación de impuestos, porque así era antes, no pagaban los de arriba. Y utilizaban de excusa la crisis. El no pago completo de impuestos se justificaba con el supuesto crecimiento económico. Pero ¿qué sucedió durante todo el periodo neoliberal? No pagaban impuestos y no hubo crecimiento económico. O sea, son esos mitos que hay que ir viendo en beneficio de todos. Lo mismo, desde luego, el Banco de México es autónomo, pero como mexicano no me gustaría que se utilizaran las reservas para querer estabilizar nuestra moneda, porque si es una crisis mundial, tenemos que cuidar nuestras reservas. Y suele pasar que en estas crisis hay mucha especulación. Así como pierden las economías, hay grupos que ganan. Entonces, cuidar nuestros recursos. Ya las fórmulas aprendidas en las escuelas de economía de México y del extranjero ya no son las mejores. Ya se demostró cuánto tiempo llevaron aplicando esas políticas y miren los resultados. Entonces ya es un asunto ideológico, no es juicio práctico. Es lo que se tiene que tomar en cuenta, es lo que se tiene que valorar para la definición de los planes, los programas de reactivación económica, y es lo que estamos haciendo.